Buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Mayra Alejandra Muñoz Paz y el tema que les voy a hablar es sobre la evaluación educativa en contexto, que está enfocado en las tensiones, desafíos, propuestas desde la pedagogía crítica latinoamericana e intercultural. Presentación. Durante la década de los 1990, muchos países latinoamericanos empezaron a crear u organizar sus sistemas nacionales de evaluación como producto de las iniciativas regionales que pretendían generar transformación mediante mejoras en la educación. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, comprender las tensiones actuales en la evaluación educativa. 2. Explorar aportes de la pedagogía crítica a la evaluación. 3. Analizar y enfatizar el diálogo intercultural como una propuesta educativa. Ahora damos inicio de qué es la evaluación educativa. La evaluación educativa es mucho más que aplicar pruebas y asignar calificaciones. Incluye procesos de análisis y reflexión sobre los aprendizajes de los estudiantes, el trabajo del docente, los contenidos enseñados y el entorno educativo. Dentro de los tipos comunes que se miran dentro de la evaluación son la detención de conocimientos previos, mejorar el proceso mientras ocurre, evaluar resultados finales y la autoevaluación y la coevaluación que tiene que ver con la participación activa del estudiante. ¿Cuáles son esas tensiones actuales en la educación? La estandarización versus diversidad. Tiene que ver con las pruebas o los exámenes nacionales e internacionales que no son consideradas en el contexto locales. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la parte de las preguntas que a nivel nacional realiza a los estudiantes y no están enfocadas dentro del contexto como tal, sino que lo generaliza sin tener en cuenta la parte cultural del estudiante. Tenemos también la medición versus comprensión. Se privilegia el resultado numérico por encima de los procesos reflexivos. Vemos que es más importante el resultado numérico, o sea, las notas, más no se tiene en cuenta esos pensamientos, esas reflexiones o esas participaciones que tanto el estudiante como el profesor tienen dentro de su aula de clases. Control versus transformación. Se usa la evaluación como herramienta de poder más que como oportunidad de aprendizaje. Como ustedes pueden ver, hoy en día miramos que muchos quieren controlar cada uno de esos procesos dentro de la parte educativa y no damos paso a esa transformación que es lo que se quiere lograr dentro del aula de clases. Nuevas tendencias en evaluación. Tenemos evaluación auténtica, que plantea situaciones reales donde se apliquen los aprendizajes. Tenemos la evaluación formativa, que orienta la mejora continua con retroalimentación constante. Y tenemos también la evaluación inclusiva, que considera contextos socioculturales, capacidades individuales, evaluación ética, que tiene que ver con respeto a la dignidad y la diversidad del estudiante. Ahora sí tocamos el tema, la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una corriente educativa basada en el pensamiento de Paulo Freire, quien afirmaba que educar es un acto político. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Primero, la educación como práctica de la libertad, no domesticación. Docente como guía dialógico, no como transmisor de verdades. Y aprender es leer el mundo, no solo los libros. Pues hoy en día ya no podemos repetir lo mismo todo el tiempo, sino que miramos el punto de la reflexión que se debe hacer dentro del aula de clase con los estudiantes. La evaluación desde la pedagogía crítica. La evaluación
no se usa para castigar, sino para emancipar. Se promueve el diálogo evaluativo, donde estudiantes y docentes reflexionan juntos y se construyen criterios evaluativos como participación activa del alumnado. Críticas al modelo tradicional de evaluación. Dentro de las críticas tenemos la imposición de contenidos eurocéntricos, descontextualizado, pues hoy en día miramos muchos modelos tradicionales, aunque no se detectan a simple vista, pero hay instituciones que verdaderamente todavía aplican el modelo tradicional, que es copiar y pegar. ¿Sí? Mas no le damos paso a esa transformación que verdaderamente se quiere dentro de esa cultura que está próximo pues a mejorar. Tenemos la reproducción de desigualdades sociales. Hoy en día todavía se miran esas desigualdades donde no todos tienen acceso a la educación. Tenemos la exclusión de saberes y experiencias de grupos marginados, indígenas, afrodescendientes y rurales. Tenemos el diálogo intercultural. El diálogo intercultural no es solo una coexistencia entre culturas distintas, sino un encuentro ético y pedagógico entre saberes, lenguas, cosmovisiones y formas de vida. ¿Cuáles son esos elementos clave? Reconocimiento del otro como interlocutor válido, escucha activa, respeto mutuo y crítica al monoculturalismo escolar. Evaluación en lo intercultural. Incorporar saberes locales en las actividades educativas, diseñar instrumentos de evaluación en lengua materna, evitar estereotipos culturales en preguntas, textos o criterios. O sea, aquí ya le damos paso a la parte intercultural, ¿sí? Ya no estamos más enfocados en la parte tradicional ni generalizamos el aprendizaje para todos, sino que verdaderamente lo hacemos bajo el enfoque dentro de la cultura, pues no todos tienen las mismas capacidades y tampoco tenemos las mismas culturas. Las prácticas inclusivas de evaluación. Dentro de estas prácticas tenemos el portafolios culturales, que son las evidencias que valora la identidad y el estudiante, las rúbricas contextualizadas, que son los criterios que consideran factores sociales y lingüísticos, narrativas personales, historias escritas u orales como forma válida de demostrar aprendizaje. Y por último tenemos la reflexión. Una evaluación que escuche y transforme, que respete las diferencias culturales y cognitivas, que contribuya a la emancipación y no a la exclusión. Tenemos las referencias bibliográficas y hasta aquí damos por terminada nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.